católicos, no somos judíos. No tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Tenemos que vivir es la ética de las bienaventuranzas. Lo que debe guiar nuestra vida es el Nuevo Testamento. Algunas sectas, por ejemplo, que dicen hay que guardar el sábado, son neojudíos. Que Dios dio el último día para descansar al pueblo judío. Nosotros somos cristianos. Jesús resucitó en el primer día de la semana, y por eso el domingo desplazó y sacó también de taquito al sábado. Somos otra cosa, ¿sí? No somos, hay algunos que todavía no saben si son chicha o limonada. No. La chicha ya se quedó afuera, ahora somos limonada. Jesucristo es el punto de quiebre entre la antigua alianza y la nueva alianza. Antes, para salvarse había que pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora, para salvarse hay que pertenecer al nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios es la iglesia. Israel fue el pueblo de Dios, pero ahora solamente para ellos, y sus libros siguen siendo para ellos el pueblo elegido por su Dios. Nosotros sabemos que somos cristianos y que es Jesús quien nos ha hecho a nosotros el nuevo pueblo de Dios. A veces uno va aquí a Tierra Santa. Veo que aquí en Barranquilla les encanta hacer viajes a Tierra Santa. Qué pena que todos los hagan con empresas judías, que te llevan solamente a sus hoteles judíos y que no son capaces de llevarnos a los lugares donde hay católicos. Te llevan a Nazaret a la carrera, como que fuera una ciudad de apestados. Entras allá a la basílica y te sacan corriendo lo más rápido posible y te llevan a Tiberías. No quieren que te quedes allá. Yo tuve la oportunidad de, estando en Roma, hacer una peregrinación a Tierra Santa con la ópera romana de peregrinaggio, que no hacía los turismos con agencias judías, sino con agencias palestinas católicas. Nos quedamos en un hotel allá en Nazaret. Nos llevaron a lugares donde jamás te van a llevar los tours judíos, porque ellos tienen su interés. No tienen por qué, si tú estás en un tour católico, no tienen por qué llevarte al Museo del Holocausto. Eso sería secundario. Primero pedir que te lleven a lugares cristianos donde nunca te llevan. Por ejemplo, la tumba de Lázaro. Yo fui recién a la tumba de Lázaro con este tour en Roma, porque la tumba de Lázaro actualmente es una mezquita musulmana, pero a los católicos palestinos les permiten entrar, y a los turistas también, pero los judíos no te llevan allá, y no te llevan a muchos lugares. No te llevan a la mezquita de la Ascensión del Señor. En el mismo Monte de los Olivos está el lugar donde Jesús subió al cielo. No lo llevan a uno, porque ahora es una mezquita que sí la abren para el turismo cristiano, pero los judíos jamás te van a llevar allá. ¿Sí? Entonces coloquemos a cada cosa a su lugar. Es indignante, es vergonzante, es humillante entrar a Belén y ver que los muros que hay allí son más grandes que los que tuvo el gueto de Varsovia. Y ahí sí nos rasgamos las vestiduras. Hoy hay hermanos palestinos que viven peor que en un gueto y que no pueden salir de su lugar. Y todavía seguimos, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios. Por favor, piénsenlo 2 veces. Estamos siendo injustos verdaderamente con pueblo católico y hermano como es el pueblo palestino. La tierra de Neftalí y Zabulón, Galilea de los gentiles, le brilló una gran luz, vino para iluminarlos, para sacarlos de las tinieblas, para sacarlos de los valles de sombra de muerte y conducirlos a los caminos de la paz, de la bendición, de la prosperidad y la abundancia. Jesús llega allá y empieza apenas. ¿Cuál es el punto de partida que le dice Jesús que debe empezar su ministerio mesiánico? Enterado Jesús que Juan el Bautista había sido tomado prisionero, encarcelado, él toma la decisión de ir a Galilea y a Cafarnaúm, a la tierra de Neftalí y Zabulón. Cafarnaúm. Entendamos que la ciudad más importante en el ministerio público de Jesús no fue ni Belén, donde nació, ni Nazaret, donde vivió, sino ni siquiera Jerusalén, donde murió, porque apenas llegó a morir allá, sino Cafarnaúm. Si tenemos que buscar cuál fue la capital del ministerio mesiánico de Jesucristo, tenemos que colocar a Cafarnaúm, que significa Cafarnaúm, la casa de Nahum, la villa de Nahum, la hacienda de Nahum. No se sabe si fue el profeta Nahum o quién, pero ese es el nombre de Cafarnaúm. Allí llega Jesucristo y nos coloca el Evangelio, y vamos a descubrir algo. Hoy les voy a demostrar que no sabemos leer, que leemos a la carrera y no somos capaces de entender lo que estamos leyendo. Llega Jesús caminando por la arena y ve a 2 hermanos, Simón y Andrés. ¿Qué estaban haciendo? Literalmente, ¿qué estaban haciendo?
tirando las redes, la atarraya. Estaban tirando la atarraya, sabemos que eso es lo que hay que hacer para pescar, pero estaban tirando la atarraya. ¿Desde dónde? Me imagino que se había metido al parte del lago, hasta donde le daba la cintura, para tirar lo más lejos posible. Y los llamó, lo dejaron todo y le siguieron. Llega más allá y encuentran a dos hermanos. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Reparando redes. ¿En dónde? ¿En la barca de quién? En la barca del papá. Más allá, en la otra versión de Lucas o de Marcos, se nos dice que cuando Jesús pasa y los llama, bueno, dice que llamó a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, que dejando a su padre en la barca lo dejaron. Pero si vamos a los evangelios paralelos, dice, dejaron a su padre con sus trabajadores, o sea, con sus marineros, con sus pescadores asalariados, y se fueron porque sabían que el papá no quedaba solo. Queridos hermanos, entre pescadores también hay estratos sociales y estratificación. Resulta que Juan y Santiago eran gomelitos, eran de estratos 5 o 6, porque tenían un barco, y si tenía el papá asalariado, si se daba el lujo de contratar a pescadores, es porque era un pequeño empresario, un pequeño industrial, transportador de pescados. Mientras que ¿en dónde estaban Pedro y Juan? ¿En algún barco? No tenían barco. Eran pescadores de a pie, patirrajaos. Eran pescadores de estrato 1 y 2. Cuando uno va entrando a Cartagena y pasa por las puentes de la Ciénaga de la Virgen, ahí suele ver a uno a esos pescadores morenitos, a veces hasta descalzos, que desde allí tiran las redes, porque es el único lugar donde hay el flujo de las aguas y donde pasan peces. No tienen un botecito para irse más allá donde están los peces grandes. No tienen botecito, ni siquiera un bote de remo, no tienen nada. Su único patrimonio es la atarraya que tienen. Quiere decir que no nos llame la atención ver entonces que Pedro y Andrés pertenecían a los pescadores de estrato más pobre, mientras que los hijos de Zebedeo eran hijos de un empresario náutico. Jesucristo no hace acepción de personas. Cuando Él llama a pescadores, no importa de qué estrato son, no importa de qué condición se encuentran. Pero sí me llama la atención algo. Ambos, o los cuatro más bien, estaban trabajando. No estaban viendo televisión, no estaban chateando en su iPhone, no estaban allí mirando un partido, estaban trabajando. Jesús llama a sus discípulos a gente que trabaja, no a gente desempleada, no a gente despechada, no a gente que no tiene nada más que hacer y como no tiene nada más que hacer se va para el seminario. No. Eran personas que estaban viviendo y trabajando fuerte del producto de su propio esfuerzo y de sus propias manos. Los llama y entonces ellos le siguen. Y empieza así Jesús su ministerio mesiánico. Hagamos una síntesis entonces. ¿Para qué me sirve a mí, católico del siglo XXI, este evangelio? En primer lugar,